Buenas tardes. Desde mi blog sobre codependencia voy a leer parte de un artículo sobre cómo se manifiesta la codependencia en los hombres. Y al comienzo hay unas palabras que escribí yo para presentar ese post. Voy. Oh, aquí está. Esas palabras que en violeta son mías y luego empieza el artículo que en vez escogí desde otro blog. El grupo en el que yo me involucré hace 20 años era mixto, hombres y mujeres. Es decir, que desde hace tiempo se sabe que existen hombres codependientes, pero quizás por razones de números, los que participan a grupos son muy pocos, o por razones culturales se sigue asociando ese término mayormente a la mujer. Además, en cada grupo de autoayuda se decide según cómo se sienten los miembros si separar a los dos géneros o no. A mí me gustaba el grupo mixto, pero entiendo que para otras personas pueda ser diferente, que puedan ocurrir casos de timidez a la hora de compartir experiencias o casos de distracción debido a que inconscientemente se quiera seducir a alguien. Esto supongo que deba ser un problema también para los o las homosexuales que participen. Porque no se le resuelve el problema separando los dos géneros. De todos modos, si las intenciones de recuperación son serias, estos problemas de organización encuentran solución. Por lo general se quiere el bien de todos. Quien llega a querer mejorarse se ocupa de sí mismo y no discrimina. Me pareció muy interesante este artículo. Lo que pasa es que en nuestra tradición cultural, los mensajes que son transmitidos a cada género no permiten reconocer de la misma manera el malestar emocional en el hombre que en la mujer. Está marcada la imagen de que el hombre tiene que ser fuerte y protector, que cuando esto se vuelve una carga, ni el mismo hombre es capaz de reconocer su situación. Y no es sino hasta que llega a niveles muy altos de depresión o malestar que se acerca a un profesional de la salud emocional. Vamos a clicar aquí para entrar en Aquí voy adelante desde donde me había interrumpido. Luego, quien quiere puede seguir el enlace aquí abajo. Reflexionando acerca de las cuestiones culturales y la asignación de roles según el género, podemos suponer que la codependencia en el hombre se expresa de diferente forma con respecto a las mujeres. Por ejemplo, una conducta típica sería el rol de proveedor. En este sentido, muchos hombres terminan siendo utilizados y hasta explotados cuando se mantienen en una relación con alguien, pareja, madre, hijos, cuya filosofía de vida es que al hombre le corresponde el rol de proveedor. No quiero dar la idea de que ser hombre trabajador y responsable lo convierte en una víctima y que ocuparse del bienestar de su familia es equivocado. Más bien, el problema se presenta cuando tratando de cumplir ese ideal vive impresionado psicológica y socialmente y se acostumbran y se convencen de que son solo ellos los que tienen que dar, cueste lo que cueste, incluso sobre su propia salud. Y por otro lado, incluso tienen dificultades para pedir y recibir. Así como las mujeres codependientes, estos hombres presentan una hipertolerancia al desgaste físico y emocional y tratando de ser buenos, son adictos al trabajo, salvadores de la empresa donde trabajan, son excelentes esposos, papás y extensivamente buenos hijos y hermanos. Son los que mantienen a sus padres, suegros, algún hermano, sobrino, todo ello
a costa de su salud física, mental y emocional. ¿Quién no ha conocido a un padre, esposo exitoso que, presionado por la posibilidad de perder su trabajo y al mismo tiempo tratando de cumplir las demandas de su familia, pasa noches en vela sin compartir su preocupación con nadie? ¿Por cuántos momentos de soledad y sentimiento de no ser comprendido pasará? Y sin embargo no es capaz de pedir ni un abrazo. ¿Y cuántos otros en ese cumplir se pierden de su familia, de disfrutar a sus hijos? Con esos roles tan establecidos, ¿alguna vez alguien les habrá preguntado si eso es lo que querían hacer de sus vidas? Es más, yo podría pensar que en muchos casos ni siquiera se lo han preguntado ellos mismos. Nos sorprende entonces la carga de frustración y enojo presentes en algunos de estos hombres. Detrás de esto existe mucha inseguridad y un gran miedo al abandono, a la ruptura y a la separación, por lo que de manera inconsciente muchas veces buscan a alguien más necesitado a quien cuidar, reasegurándose así que no los abandonarán y los valorarán por su rol. En ese sentido, tienen la necesidad de ser necesitados. Y lo que hay en el fondo, así como en la mujer codependiente, es una muy baja autoestima. Ahora comento yo, claro. Aquí se habla de personas que viven la relación con sufrimiento de una manera disfuncional, a veces llegan hasta el suicidio. Se habla de excepciones. Sabemos que se habla más de la excepción quizá contraria, el hombre que no cumple, que no pasa los alimentos a la mujer cuando se separa, etc. Pero sí existe un extremo contrario, ¿no? Y en el caso de la codependencia, hombre, mujer o homosexual, de cualquier manera, de cualquier tipo sea la persona codependiente, de cualquier género, extracción cultural, etc., siempre es una persona que se siente hiperresponsable de la vida de alguien más y no atiende a sus propias necesidades, más bien oculta quizá traumas que no ha podido superar de la infancia, etc. Entonces se distrae ocupándose de la vida de los demás. Porque se habla de la influencia de los roles de género. No es una crítica ni nada, ¿no? Es simplemente porque se ha visto que el hombre es codependiente, llega a pedir ayuda a un grupo de autoayuda o a un profesional, o llega a entrar en terapia o a reconocer que tiene un problema solamente al último minuto, cuando realmente ya está muy mal, porque confunde su problema con la actitud normal que su entorno le pide, si se trata de un entorno como el aquí descrito, o sea, del tipo tradicional, digamos patriarcal. Si está en otro tipo de sociedad, claramente no. Okay, esto es circunstancial, o sea, aquí estamos hablando de determinados lugares. Se ha visto que muy pocos hombres llegan a pedir ayuda dándose cuenta de que en realidad tienen un problema, y los que lo hacen llegan más tarde respecto a las mujeres, porque el problema de la codependencia se ha estudiado más en mujeres al comienzo. Luego, quizá, claro, esos son términos que se están usando a lo mejor desde hace unas décadas. Es posible que a lo mejor antes se hablara de otro modo, pero también se encontraran casos que se consideraban
que se consideraban peligrosos para quien sufría de ese problema, y entonces a lo mejor se trataban con otro término, ¿no? Se consideraban o se estudiaban o por ejemplo se brindaba apoyo a esta persona sin utilizar el término codependencia. Recuerdo que una vez había leído un artículo sobre cómo en realidad se conocía este problema ya antes, pero se ha llegado a hablar de esto en estos términos más adelante. Se ha llegado a hablar, por ejemplo, de codependencia en los hombres que yo sepa más de manera más usual, se ha difundido más este estudio después del segundo libro de Robin Norwood. Después de Mujeres que aman demasiado, salió un segundo libro que muy interesante, que era una recopilación de cartas de lectoras y lectores del primer libro, del libro Mujeres que aman demasiado. Y ahí en la carta ella había recibido también cartas de hombres, y ahí se había decidido a escribir también sobre este asunto, porque había quedado sorprendida, porque ella solía tratar a mujeres. Lo que pasa es que ahora ves ese otro ese otro blog donde leí el artículo, parte del artículo que acabo de mencionar, habla más en lo específico de por qué se ha tardado un poco a hablar de la codependencia en el hombre. Y la razón es que en los dos casos la actitud del codependiente, que es en realidad una actitud de control sobre los demás, digamos, de descuido de uno mismo, de no valorarse a uno mismo, a una misma, y de pasar la vida apoyando a otra persona, pero de una manera que crea dependencia. Así que al final se vive una relación dependiente, ¿no? Y no son actitudes que se pueden calificar como buenas o sanas, todo luego. Esas son palabras, el lenguaje es limitado, hablo como puedo. Entiendo que se puede dar 3000 interpretaciones a la palabra bueno o malo, pero vamos adelante así, hablando, utilizándola como usualmente se usan, pero no lo son, ¿no? Ahora, el problema principal es que los síntomas de codependencia en los dos casos, de hombre o mujer, se confunden con actitudes consideradas buenas, incluso consideradas muy buenas, o sea, de sacrificio, de entregarlo todo, de ser o incluso de ser realmente enamorados, cuando pero realmente estas personas a lo mejor pueden llegar a suicidarse o a agotarse de tal manera que al final o se enferman físicamente o sufren quiebras económicas o mentalmente llegan a tener problemas, o sea, así que se trata de algo que puede llegar a ser grave y sería mejor detectar los síntomas antes. De todas maneras, a mí me gusta hablar de esos temas. Entiendo que haya muchas otras interpretaciones de relación disfuncional, no siempre son relaciones, no siempre la relación que hace sufrir es de codependencia. Simplemente yo
he tenido una buena experiencia frecuentando esos grupos en mi juventud y realmente me ha servido para ir adelante mejor en todos los ámbitos de mi vida. Y de verdad que luego me olvidé del tema, yo no sé, de verdad. Recuerdo que cuando participaba en los grupos al comienzo se decía que es muy difícil salir de un problema de codependencia, llegar a vivir el enamoramiento o la relación familiar de cualquier tipo, porque aquí se dice también es una relación que tiene que ver con cualquier tipo de afecto. Llegar a vivirla con alegría, equilibrio, serenidad, pero en realidad a mí me fue bien, yo lo logré, logré tener una buena relación conmigo misma sobre todo y luego o salirme rápidamente de relaciones que no me gustaban con los demás o establecer relaciones que considero buenas, así que de verdad que me he olvidado del tema en el sentido de ir yo a analizarme sobre esto, ¿no? De este modo y en cuanto a cómo vivía el amor, pero el enfoque que me ha dado este descubrimiento de cómo funciona la vida, de cómo funciona la mente humana o el corazón humano, etcétera, las emociones, etcétera, de cómo funciona en las relaciones afectivas, me ha sido útil también en todo el resto, en todos los otros campos de la vida, por ejemplo, no sé, en el trabajo, en cómo veo la sociedad, en cómo leo las noticias, en cómo, qué sé yo, interpreto el mundo. Así que de verdad me ha abierto los ojos en muchos sentidos y por eso me gusta de vez en cuando leer algo sobre este tema que yo espero que se siga difundiendo, aunque ha pasado un poquito de moda respecto a cuando salió el libro de Robin Norwood. Gracias por escuchar y os invito a comentar o difundir el video si os ha gustado. Hasta luego, hasta mañana con otro tema.